nombre es Orellana Torre y espero que con este vídeo refuerces tu práctica en la realización de la evaluación formativa. Debemos manifestar, en primer lugar, que la evaluación formativa es aquella que se realiza dentro de un enfoque formativo. En consecuencia con ello, fundamentalmente va a cumplir tres papeles que son coherentes justamente con el enfoque formativo. En primer lugar, toda evaluación formativa va a impulsar la mejora de los resultados educativos. Es decir, si yo realizo una evaluación formativa, sea en mi sesión de aprendizaje o yo planifico en mi unidad didáctica y al finalizar un periodo escolar determinado, un periodo lectivo, con la evaluación formativa yo debo lograr mejoras en los resultados de aprendizaje en mis estudiantes. Asimismo, otro papel importante es que la evaluación formativa impulsa también la mejora de la práctica docente. No solamente entonces mejora los resultados de aprendizaje, sino también la práctica docente, en la cual justamente se derivan algunos factores que coadyuvan decididamente a la mejora de los aprendizajes. El tercer papel, que también es muy importante, es que la evaluación formativa va a certificar al final de un periodo educativo qué sabe un estudiante, qué ha desarrollado un estudiante. Si estoy trabajando dentro del enfoque por competencias, entonces va a certificar si el estudiante ha desarrollado o no las competencias de un área curricular determinada. Entonces, teniendo en cuenta estos papeles muy esenciales que cumple la evaluación formativa, ahora sí vamos a estar en condiciones de responder a la pregunta: ¿qué es la evaluación formativa? En primer lugar, debemos decir que la evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático. Permanente porque se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, en sus distintos momentos, al inicio, en el proceso o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar un periodo educativo determinado. De manera que los resultados de la evaluación no se conozcan solamente al final, sino cómo ha ido avanzando, cómo ha ido progresando mi estudiante desde el inicio hasta finalizar dicho periodo. Es sistemático. ¿Por qué decimos que la evaluación formativa y toda evaluación es sistemática? Porque justamente la evaluación se va a organizar y desarrollar en etapas determinadas. Estas deben estar siempre muy bien planificadas, en las cuales justamente vamos a tener que formular el aprendizaje a evaluar, las evidencias, los criterios de evaluación, el instrumento de evaluación, etc., para lograr información válida, información pertinente y relevante sobre los logros de aprendizaje que va teniendo nuestros estudiantes. Entonces, no olvidemos que la evaluación formativa siempre va a ser un proceso permanente y sistemático.
Por medio de este proceso permanente y sistemático, se va a recopilar y procesar información de manera metódica y rigurosa. Es decir, que aquí el primer proceso de toda evaluación, y con mayor razón de la evaluación formativa, va a ser la recopilación y procesamiento de información. Luego de esa recopilación de información, se tiene que conocer, analizar y valorar los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, ¿para qué me va a servir este conocimiento, esta recopilación y procesamiento de información? Me va a servir para conocer, analizar y valorar los aprendizajes. Luego, en base al conocimiento, análisis y valoración de los aprendizajes, ¿no?, yo voy a tomar decisiones de manera oportuna y pertinente. ¿Para qué? Para retroalimentar. Este proceso justamente nos plantea el enfoque formativo de la evaluación. En ese sentido, entonces, vamos a nosotros ahora un poco a explicar y ahondar un poco más en qué consiste la evaluación formativa. ¿En qué consiste la evaluación formativa en su primera etapa de recopilación y procesamiento de la información? En primer lugar, para yo evaluar formativamente o realizar la evaluación formativa, primero debo identificar el aprendizaje a evaluar. Luego de plantear el aprendizaje que quiero evaluar, yo debo determinar los criterios de aprendizaje. ¿De qué aprendizaje? Del aprendizaje que voy a evaluar. ¿Qué son los criterios de aprendizaje? De manera sencilla, los criterios de aprendizaje se entienden como los aspectos más relevantes, más importantes del aprendizaje que yo quiero evaluar. Los atributos que subyacen justamente al aprendizaje objeto de la evaluación. Estos criterios van a tener mucha relación con el aprendizaje a evaluar. Va a depender justamente de la naturaleza, de las características de este aprendizaje. Y después de haber planteado los criterios de aprendizaje, recién yo voy a plantear un instrumento de evaluación. Justamente el instrumento de evaluación es el que va a contener los criterios de aprendizaje o los criterios de valoración, también así llaman a los criterios. ¿Para qué? Para justamente construir este instrumento de evaluación. Después de haber determinado los criterios de aprendizaje, recién se plantea la evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los aspectos fundamentales del aprendizaje, yo debo plantear o pedir una determinada evidencia del aprendizaje que yo quiero evaluar. La evidencia, mis estimados maestros, se plantea después de plantear los criterios, no antes. Porque justamente los criterios van a dar pie a ciertas características que debe tener la evidencia. Si yo planteo después de la evidencia los criterios,
eso no va a poder darse o no va a poder existir seguramente una coherencia entre los criterios, el aprendizaje y la evidencia. Luego, para la siguiente etapa, conocer, analizar y valorar los aprendizajes de los estudiantes, debemos partir nosotros de los resultados obtenidos a través del instrumento de evaluación. Entonces aquí, miren ustedes, aquí yo tengo los resultados obtenidos de este instrumento de evaluación. Si el instrumento es una ficha de observación, entonces los resultados que he obtenido en la ficha de observación es lo que yo debo conocer. Los resultados. ¿Para qué? Para analizar y valorar los aprendizajes en base a estos resultados, que no siempre va a ser aprendizaje logrado. Puede ser un aprendizaje en proceso o puede ser también un aprendizaje en inicio. Luego de este análisis y valoración de los aprendizajes logrados, recién yo voy a tomar decisiones de manera oportuna para retroalimentar. ¿Y en qué consiste esta retroalimentación? La retroalimentación primordialmente es la devolución que yo hago al estudiante sobre el proceso que va siguiendo en el logro de sus aprendizajes. Y primordialmente, la retroalimentación va a consistir en la reflexión. ¿Reflexión de qué? En primer lugar, sobre sus logros. ¿Qué logros está teniendo? Es bueno hacerle notar sus potencialidades, sus fortalezas, para que lo siga tal vez manteniendo o potenciando aún más. Pero ¿qué más? La reflexión debe darse también sobre el proceso que ha seguido el estudiante y se debe precisar en los estudiantes las dificultades, los errores y las razones por las que su producción, la tarea o la acción no cumple con lo esperado. Esta parte es muy importante, mis estimados maestros y maestras. Realmente, el alumno va a sentirse retroalimentado en la medida que como docentes le hagamos notar la dificultad que tiene y los errores que comete. Y ante ello, como docentes, no solamente debemos realizar la retroalimentación elemental, sino también la retroalimentación descriptiva primordialmente y, si es que podemos lograrlo, la retroalimentación por reflexión o por descubrimiento, que justamente parte de los errores o las dificultades que tiene el estudiante. Entonces, de esa manera estaré yo retroalimentando y también esta retroalimentación debe provocar la reflexión acerca de lo que sigue para que el estudiante avance. Es decir, si yo estoy logrando un determinado aprendizaje y veo que mi estudiante lo está logrando aún con dificultades, yo debo expresarle qué sigue después de ese aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda avanzar. Con esto buscamos potenciar el aprendizaje autónomo de ellos. Y justamente sobre este aprendizaje tenemos una competencia transversal que se refiere a ello. No se olviden de suscribirse, de dar un like, de comentar y de compartir con otros colegas que tal vez necesitan de esta información. Muchas gracias y hasta la próxima.